Cristiana Genesaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Tiempo en el cual hemos tenido la libertad de alabarte, adorarte, y hoy queremos tener la disponibilidad en nuestro corazón para escuchar tu palabra acompañada de fe, sabiendo que tú estás interesado siempre en aconsejarnos, instruirnos para que no nos perdamos en este tiempo. En el nombre bendito de Cristo, dando la fe, la revelación, para que esta palabra no caiga a tierra, sino fructifique en nuestro corazón para gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, fíjese que estaba hablando sobre la capacidad de utilizar el libre albedrío. Dios nunca nos ha quitado el libre albedrío. Dios no quiere que le sirvamos a la fuerza, no quiere que le alabemos a la fuerza, que le adoremos a la fuerza, sino tengamos esa libertad de hacerlo todo con el discernimiento. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de aprender a servir al Señor Supremo. Y el tema se llama Tenemos que aprender a servir al Señor Supremo. Y de esto viene de todo lo que hemos predicado. Yo siempre le pido al Espíritu Santo que me ayude a compartir la palabra que nos proveerá la capacidad para entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. El domingo vimos sobre las 13 personas de los hermanos que eran amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Se recordará que cada quien se identificó con alguno de ellos, ¿verdad? Pero lo más importante es que tenemos que ser como María. De eso derivó la palabra que prediqué el martes. Espero en Dios que la haya visto. Si usted tiene hambre y sed de la palabra, tendrá que aplicarse a ella. Entonces vimos el martes algo bien importante sobre hacer tesoros en el cielo. Pero para hacer tesoros en el cielo tenemos que entrar a la presencia. Y hoy cantábamos este canto, solo en la presencia hay plenitud de gozo. Pero vimos 3 partes bien importantes en la presencia. Tenemos dirección divina, tenemos plenitud de gozo y tenemos delicias. Y vimos que esas delicias eran manjares suculentos. No parece algo muy cursi, sino tiene que ser una verdad para nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos depender de Dios para tener dirección divina en esta tierra? De poder tener el verdadero gozo, porque la gente busca el gozo, busca la alegría en fiestas, en placeres mundanos, pasajeros. Y el verdadero gozo es cuando llegamos a la presencia del Señor, cuando escogemos la mejor parte, tenemos dirección divina, aprendemos a ser sabios conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra propia opinión. Entonces le estoy haciendo un pequeño recorrido, es en la presencia. Si no llegamos a la presencia, muchas personas van a escuchar la palabra, pero nunca la van a poner por obra, porque van a pensar que es el hombre que les está hablando. Pero cuando uno llega a la presencia del Señor, uno tiene revelación y empieza a hacer las cosas en una forma diferente. Ahora, con los peligros que estamos viviendo, el Señor nos quiere enseñar a reconocer quién es nuestro verdadero amo. Si es Él, como Cristo, como el Señor, o es otro nuestro amo. Y es que es bien importante que nos ubiquemos en ese sentido, porque todo el mundo le puede decir al Señor
Señor, al Señor Jesucristo Señor, pero no está haciendo la voluntad de su Señor, no está haciendo la voluntad de su amo, sino está todavía condicionado, utilizando su libre albedrío sin darse cuenta, sirviendo a otro Señor, o está en peligro de servirle a otro Señor. Por eso hoy yo quiero compartirles con usted lo que el Espíritu me inquietó, porque si llegamos a la presencia, tenemos dirección divina, tenemos plenitud de gozo, delicias para siempre, entonces sabemos a qué Señor vamos a servir. Pero si no llegamos a la presencia, tendremos el peligro de poder servirle a otro Señor. Y eso es lo que quiere el Señor evitar. Por eso Dios nos habla con amor. Dios nos ha tenido paciencia. Somos sus hijos. Pues póngale la etiqueta. Usted es consentido del Señor porque no ha dejado de fluir la palabra. En esta casa no ha dejado de fluir la palabra. Usted la tiene que tomar. Entonces hoy vamos a aprender a servirle al verdadero Señor, pero para eso tenemos que llegar a digerir en el Espíritu lo que la Escritura dice. Yo les decía el martes les decía que es deleitoso saber que Jesús nos está hablando. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, es Jesús el que está hablando. Las palabras fueron plasmadas por Mateo, pero el Espíritu Santo le ayudó a Mateo a escribir de alguna manera con fidelidad de las palabras que Jesús estaba hablando. Mateo 6, verso 24 nos va a ayudar ahora. Jesús lo dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Utilicé la versión Reina Valera del año 1909. La versión 60 que usualmente tienen todos dice riquezas, pero el original se traduce como el Dios Mamón o a Mamón. Entonces, bien importante, Jesús lo está enseñando. En ese momento histórico, Jesús está hablando principalmente a sus discípulos y a todos los que le oyeran. Estaba preparando a aquellos que iban a ser los portadores del mensaje del reino. Iban a llevar el evangelio. Ellos tenían que estar bien convencidos quién era su amo, quién era su Señor. Dense cuenta que estos hombres cometieron errores, tuvieron debilidades igual que nosotros, pero al final tuvieron una fidelidad tremenda al costo de su propia vida. Ellos sabían quién era su Señor. Si usted va más adelante, le voy a hablar a grosso modo. Los hombres que le sirvieron al Señor no eran hombres que no tenían nada que hacer. Eran hombres, por ejemplo, los pescadores tenían su gremial de pescadores porque eran varios pescadores. Estaba el cobrador de los impuestos, que era Leví o Mateo. Era un hombre que tenía ingresos. Más adelante usted conoce la historia que el doctor Lucas llegó a ser discípulo del Señor y dejó su profesión de médico para seguir al Señor. Tenemos otro ejemplo. Saulo de Tarso era un hombre prominente, era de capacidad económica. Y Pablito, cuando oró por los diezmos, él estimó todo como estiércol por amor a Cristo. Entonces la palabra nos da ciertos estándares de exigencia de nuestra fidelidad. Entonces estos hombres tuvieron enseñanza, y esta enseñanza que tuvieron estos hombres la tenemos nosotros. Y el Señor Jesús nos está diciendo claramente: no podemos servir a dos señores. O aborrecemos a uno, o amamos al otro, nos llegamos al uno o menospreciamos al otro. Y entonces pone dos señoríos: el señorío de Cristo y el señorío de Mamón. Ahora, entonces en esta historia que estamos hablando, hay dos autoridades. Diga usted conmigo, hay dos autoridades. Porque tenemos que verlas así. El señorío de Cristo tiene una autoridad. La del Dios Mamón tiene otra autoridad. Ahora, esas autoridades vienen
Del reino de la luz, Cristo. Del reino de la oscuridad, de las tinieblas, Mamón. Pero hay esa autoridad. Y por favor, preste la atención. Tienen autoridad las fuerzas de las tinieblas. No podemos descartar eso. Hay autoridad. Pero la autoridad que tenemos es mayor. La autoridad que tenemos en Cristo es mayor. Amén. Entonces la autoridad de las tinieblas no le tenemos que tener miedo, sino tenemos que depender más del Señor para que la autoridad del reino de la luz, que es Cristo, domine nuestras vidas y nos ayude a vencer la autoridad de las tinieblas. Entonces, hermanos, vamos a ver algo bien importante. Entonces, Jesucristo es el Señor, el Dios de nuestra salvación y Rey del reino de la luz. Entonces, estamos aprendiendo a depender del señorío del Dios de nuestra salvación. ¿Cuántos confiesan que Jesucristo es el Dios de nuestra salvación? Amén. ¿Cuántos creen que Él es el Rey del reino de la luz? Amén. ¿Cuántos creen que pertenecen al reino de la luz? Amén. Pareciéramos que estuviéramos en escuela, pero ¿sabe qué? Que hay muchos cristianos que piensan de que el cristianismo es solamente pedirle a Dios esto y lo otro para sus deleites mundanos. Si usted escuchó la oración de hoy, estábamos hablando de que Él va a complacer las necesidades de nuestro corazón. Pero también dice, oh almas adúlteras, pedís y no recibís porque pedís para tus deleites. Entonces la palabra del Señor nos enseña que el mayor anhelo que debemos de tener todos los cristianos es vivir eternamente en el reino. Pero ese reino no se lo estoy ofreciendo yo. Ese reino lo va a tener revelado cuando entremos a la presencia del Señor. Porque estamos aprendiendo, estamos aquí en la tierra. Más adelante le voy a predicar cuando el Señor les dijo, ustedes no me entienden porque son de acá abajo, yo soy de arriba. Y ustedes están aprendiendo a vivir como que fueran de arriba, arriba. Entonces, queridos hermanos, somos del reino de arriba, del reino de la luz. Entonces tenemos que creer que estamos sirviendo acá, no porque tenemos que quedar bien con el hombre, tenemos que quedar bien con el pastor. Usted no queda bien conmigo, usted está haciendo, oiga, tesoros en el cielo. Usted está abonando su rédito y todo está siendo inscrito en el libro de las memorias. Amén. Y en el día final, el libro de las memorias se va a abrir y cada quien va a ser recomendado. ¿Lo cree? Amén. Yo lo tengo que creer. Entonces, queridos hermanos, ahora, yo le digo, hoy veníamos saliendo a las 5 de la mañana de Mazatenango. Le voy a contar solamente, pero con el gozo de venir a servir al Señor. Entonces, fácil es, hermano, la carretera está difícil. Pero 5 de la mañana ya estamos acá. Y se lo cuento solamente para decirle que esa es mi pasión. Mi pasión. Yo fácil hubiera dicho, hermano Félix se prepara, hermana Irene se prepara, hermano Pablito se prepara y predica y hay palabra. Yo pensé que iba a ser, pastor, tómeme en cuenta un día de eso. Ya lo tomó en cuenta el Señor, solamente tiene que animarse. Aleluya. Entonces, qué importante es, porque cuando tenemos revelación del reino, yo quiero quedar bien con el rey. Amén. Entonces, prepárese porque en cualquier momento el rey le va a decir, vas a predicar mi palabra. Bueno, y Mamón es el representante de las tinieblas, ¿verdad? Pero Mamón está supereditado a Satanás. Entonces, Mamón es un espíritu que se autodenomina en la historia como el Dios de las riquezas. Es una potestad del reino de las tinieblas. Ahora, por favor, tenemos que ver claramente que Satanás es el señor de las tinieblas y Mamón es una potestad que está
señoreando sobre las riquezas. Es una potestad de las tinieblas y por la cual tenemos que tener cuidado porque tiene autoridad. Entonces, queridos hermanos, estamos en medio de dos frentes. Yo decido estar en el reino, servirle a mi rey, y cuando el enemigo quiera persuadirme y sacarme de la verdad, la cual yo estoy practicando, la pueda vencer por el poder del Dios que habita en mi corazón. Amén. Bueno, entonces ya vemos en el escenario dos señoríos, dos autoridades, el de la luz y de la oscuridad. Entonces, queridos hermanos, ahora quiero hablarle algo importante. La palabra Señor que la utilizamos, ¿cuánto le decimos a Jesucristo el Señor? A mi Señor, yo le sirvo a mi Señor. Voy a alabar a mi Señor. Decimos Señor y no tenemos necesidad a veces de decir Señor Jesucristo. Decimos mi Señor. Yo amo a mi Señor. ¿Cuántos han dicho yo amo a mi Señor? Amén. Lo decimos. Hoy vamos a ver algo bien importante. Señor viene de la palabra griega Kyrios. Este término se traduce como amo, dueño, maestro, y se utilizaba en antigua Grecia para denotar autoridad. Ahora, pues yo le hablaba de dos autoridades, le hablaba de dos dimensiones que chocan, la autoridad de la luz y de la oscuridad. Entonces, queridos hermanos, pongámonos ahora a discernir lo que el Señor puso en mi corazón. Entonces, el Kyrio suyo es Cristo. Es su amo, es su dueño, es su maestro, es su autoridad. Ahora, su libre albedrío tiene que estar sometido a su amo, a su dueño. Ahora, yo no le voy a decir a usted discierna cómo está su libre albedrío hacia su Kyrios. ¿Quién es su Kyrios? ¿Me estoy explicando? Ahora voy a hablarle para que usted conozca un poquito lo que tiene el Dios Mamón. El Dios Mamón tiene dos potestades a su servicio. Yo creo que le apareció en pantalla, ahí tiene dos potestades, avaricia y la codicia. Ahora, tenemos que identificar bien. Entonces, está Satanás, que el Señor lo reprenda, todas las potestades. Está Satanás, está el Kyrios de las tinieblas, que es Mamón. Y el Kyrios de las tinieblas, Mamón, tiene dos entes, dos potestades, la codicia y la avaricia. Hoy como que fuera estudio. Hay 12 entes espirituales fuertísimos. Y estas potestades, ahí le va a aparecer un concepto. Estas potestades esclavizan al hombre con ambición. Oiga, y yo creo que todos pasamos por eso. Ahora no van a pasar que yo salí de eso. Yo sé que ustedes digan así, yo también. Esas potestades esclavizan al hombre con ambición para poseer bienes materiales de manera desmedida. Por favor, que tenga claro usted que no estoy diciendo que es malo tener. El problema es que el que tiene no se olvide de su alma. Bueno, entonces esas potestades, el que tiene codicia, quiere codiciar y se lleva a cualquiera por lograr obtener sus beneficios económicos. El avaro tiene codicia y no gasta y se vuelve miserable. Y ahí usted ha conocido gente que tiene, ni a sus hijos le da. Bueno, ¿ok? Entonces hay una potestad que hace que el hombre busque bienes materiales en manera desmedida, personificándolo todo como un ídolo o un amo falso que compite con la devoción a Dios. Quiere decir que cuando la codicia, la avaricia, movidas por
El Dios Mamón puede hacer al hombre ajeno a la voluntad de Dios. Por eso hay mucha gente que dice: yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, porque su Dios es el dinero. Y hay mucha gente que no logra desarrollarse en la iglesia porque su corazón está con el Kyrios de las tinieblas y sin darse cuenta. ¿Aló? Usted que me está viendo por esta transmisión. Ahora, es importante que la palabra nos vaya ministrando. Por eso yo sentí mi corazón alguna imperativa necesidad, porque es una confrontación en todo momento, porque aquí tenemos un potencial económico con ustedes. Porque ustedes son personas que se prepararon, estudiaron, tienen sus negocios, tienen su empresa, tienen su profesión. Pero tengan cuidado, porque el Kyrios de la oscuridad es persuasivo, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo? Si no entramos a la presencia del Señor, podemos perder la visión celestial. Y entonces, si nos quedamos afuera, hemos confesado el señorío de Cristo, pero nunca entramos a la presencia, tenemos revelación, y de repente van a venir dardos encendidos del maligno a la mente, y el enemigo los va a sacar. Y usted tiene muchos ejemplos en la Biblia. Mire, Sansón fue un hijo de promesa. Samsón tenía un propósito, pero su mentalidad lo llevó a no cumplir para lo que estaba llamado. Y así le puedo yo mencionar a muchos personajes de la palabra, pero hoy nos vamos a centrar en alguien, en alguien que tenía un propósito. Y sabía que para cumplir ese propósito tenía que darlo todo. Y como sabía Satanás que este varón tenía que entregarlo todo, Satanás se levantó y lo persuadió a través de las huestes espirituales que hemos descrito. Desató potestad del dios Mamón, la potestad de la codicia. Sin embargo, el personaje que estoy hablando tuvo la capacidad, la rectitud de rechazarlo. Ahora, estoy hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Y esto es bien importante. Si esto le pasó al Señor Jesús, nos puede pasar a nosotros. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Ahí le mostró todos los reinos del mundo. Mire, ¿sabía quién era? Jesús. No le dio un chancecito extra. No le dio un negocio de $100,000. Le ofreció los reinos del mundo y sus riquezas. Por favor, ponga su corazón en esto. Y le dijo, se lo puse en rojo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí, y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por favor, le doy tiempo para que aplaude. Mire, pues, quiero explicarle esto. Mire, las riquezas fueron impresionantes, pero Jesús tenía algo más impresionante. Y entonces, qué impresionante tenemos nosotros que estamos en el reino, o que decimos que estamos en el reino. Si no tenemos revelado lo impresionante del Señor y del reino, cualquiera puede estar doblegando sus rodillas ante
el dios Mamón. Alguien dirá, pero yo no lo estoy haciendo. ¿Cómo está su corazón adorando a su Señor? Como dice la palabra aquí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo está su servicio? Eso no es cuestión que yo se lo diga. ¿Cómo está su servicio? ¿No será que en cierto momento las personas corren peligro de estar, tal vez no de rodillas, pero tal vez desviando su atención hacia el camino que Dios está marcando y se están desviando? Y pueden estar en el peligro de arrodillarse delante de Mamón, movidos por la codicia, la avaricia. Queridos hermanos, estamos viviendo en una sociedad tan consumista, una sociedad que es movida por la competencia. Fulano tiene, yo quiero tener también. Sutano hizo tal cosa, yo también. Es una atracción a los sentidos, todo. Hace unos, por un anuncio que me llegó, yo creo que se los compartí a algunos de ustedes, al grupo de la familia, me llegó un anuncio de un calzado que era muy famoso en Guatemala en ese tiempo, el Incateco. Y mirábamos los precios del Incateco, los tenis valían 2 quetzales, 3 quetzales. Si se porta bien, se lo mando. Y entonces cuando yo empecé a jugar básquetbol, los tenis que utilizábamos eran de esos, pues, de 3 quetzales. Y habían subido a 5, póngale. Y en eso a alguien se le ocurrió, conocido nuestro, que iba a viajar a los Estados Unidos y estaba contento, y estaban en Mazatenango solo él y otra persona que había venido a los Estados Unidos. Tenían los famosos All Star, que después se pusieron de moda los chapulines. Y digo, mucha, yo me voy, si quieren yo les traigo. Y entonces póngase, de 2.50 a 5 quetzales eran los tenis en este tiempo. Y bueno, ya me di cuenta que nos cobraron caro los tenis, ¿verdad? 50 quetzales nos pidieron. Cuando yo le digo a mi papá, fíjese que le conté toda la historia, que fíjese que venden unos tenis, que esos tenis, chica, yo creo que me van a tardar toda la vida, le dije. Así me dijo. Y no es suficiente de esos que tienen. No, hombre, mire, esos son buenísimos, ayudan más. ¿Por qué? Le estoy hablando porque uno quiere estar a la moda. Ya se estaban poniendo de moda esos tenis y en Mazatenango 2 tenían, ya quería yo tener igual que todos. ¿Y cuánto cuesta? Me dice mi papá. 50. Le digo, ¿cómo va a pensar usted? Me dijo, vaya a bañarse, me dijo. Yo quería mis tenis de 50 quetzales porque quería tener uno solo estar en ese tiempo. Estoy hablando del año 75, 76. Échele pluma. Entonces mi papá, tan buena onda, después de 2, 3 días que no me dijo nada, me dijo, aquí está, me dijo, pida sus tenis. Hermano, qué emoción, pero todo era por asociación, ¿verdad? Que yo quería tener los tenis de moda, ¿verdad? Ya después empezaron a venir a Guatemala, pero en ese tiempo no se vendían en Guatemala. Y hace poco hablaba con mi amigo que me dijo, mira vos, yo me fui en el año 78, me fui a Miami, me dijo. ¿Y sabes cuánto costaban los tenis? Me dijo, $10. Y el cambio estaba 1 por 1. Quiere decir que nuestro amigo, que lo bendigo, de repente, mírala, ya lo perdoné. De 10 quetzales a 50, o sea que hizo buen negocio, pero tal vez el viaje. Bueno, ¿qué quiero decirles, queridos hermanos? Estamos ahora en una sociedad consumista. Si aquel usa una marca de camisa, el otro la quiere usar. Tenemos que tener cuidado cómo Satanás nos va a tentar. Porque muchas personas por trabajos, por negocios,
se han apartado del camino. Muchos se arrodillan ante la riqueza sin darse cuenta. Primera de Timoteo capítulo 6, verso número 10. Dice la palabra, porque la raíz de todos los males, oiga, es el amor al dinero, el amor a Mamón, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Otra versión dice, traspasados de muchos dolores. Queridos hermanos, hoy tenemos que definir nuestro Kyrios es Cristo, y Cristo nos va a dar la dirección divina, el verdadero gozo, las verdaderas delicias. Y entonces vamos a entender que lo prioritario para nosotros es servirle al Señor. No es porque yo se lo diga, es que cada uno de ustedes tiene la oportunidad de llegar a la presencia del Señor y valorar que pertenecen al reino. Amén. Ahora, Mateo capítulo 16, verso 26. Mateo 16, verso 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, hermanos, estamos llamados a tomar la mejor parte, pero muchos no la están tomando. Estamos llamados a hacer tesoros en el cielo, y muchos piensan de que es una utopía. Y hoy el Señor nos está hablando para que podamos entrar a su presencia y podamos encontrar la revelación a qué Señor le estamos sirviendo. Que estamos a tiempo. Y entonces yo le estoy diciendo con todo mi corazón, tenemos que tener revelación de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que nadie doblegue sus rodillas sin darse cuenta y le sirva al Dios Mamón, y va a valorar más lo que le da Mamón que su propia alma. El Cristo que le servimos es el Cristo que nos dio la obra más maravillosa, nos dio nuestro perdón de pecados, nuestra salvación y la promesa de vivir eternamente en el reino de los cielos. A eso nos ha llamado el Señor. Pero si no tenemos revelación de ello, fácilmente cualquiera puede claudicar. A la medida que nosotros tengamos la fe para creer que todo lo que está escrito se tiene que cumplir en nuestras vidas. Lo bueno, pues por supuesto, yo quiero que lo bueno. Entonces le vuelvo a repetir, escoja la mejor parte. Haga tesoros en el cielo. Entre a la presencia del Señor. Y entonces no va a doblegarse. ¿Por qué Satanás se animó a tentar a Jesús? Porque pensó que como hombre, él iba a claudicar. Pero no sabía que Jesús, verdaderamente hombre, estaba cada día creciendo en sabiduría y cada día se fortalecía, porque él como verdadero hombre cada momento estaba recobrando su capacidad de hombre celestial. Y sabe que la palabra de Dios dice que así como trajimos la imagen del terrenal, también hemos traído la imagen del celestial. Y cuando la imagen del celestial crece en nosotros, vamos a ser capaces de reconocer quién es el Señor de nuestras vidas y a quién le serviremos y hacia dónde vamos. Y terminaremos nuestra carrera con gozo, sabiendo la recompensa que Él tiene para nosotros. No sé si le alaba, le bendice, le glorifica. Entonces Dios nos ama de una manera tan especial. Yo le comparto eso con alegría porque yo quiero que todos ustedes, los que estamos acá, los que están viendo esta transmisión, experimentemos la verdadera revelación. ¿Quién es nuestro Señor? ¿A quién le servimos? ¿Por qué tenemos que tener fidelidad? ¿Por qué tenemos que tener esa pasión de servirle a Él? El hombre no nos va a recompensar, ¿verdad? Aquí no espera que vamos a hacer una graduación y que que mande a hacer su toga y que le vamos a dar su título de que ganó el liderazgo número 1, liderazgo 2. No. Usted tiene recompensa en el cielo. Usted está preparándose para irse al cielo.
Amén. Dele honor y gloria al Señor y nos ponemos de pie. Vamos a orar para que esta palabra quede revelada en nuestro corazón de una manera especial. Amén. Dios es bueno. Póngase de pie, por favor. Todos tenemos luchas. Todos tenemos algún compromiso financiero. Tenemos momentos difíciles en nuestras finanzas. Pero hoy el Señor quiere ministrar nuestro espíritu y nuestra alma para que pongamos nuestra confianza en Él. Ahí con sus ojitos cerrados. El Señor conoce su vida. Conoce su levantar, su acostar. Conoce el conflicto que tiene en sus pensamientos y en sus sentimientos. Pero hoy dígale, Señor, perdóname si me había extraviado en el enfoque en mi vida. Tal vez no has preocupado buscando la añadidura. Hoy me has recordado que debo llegar a tu presencia. Y allí me darás dirección divina. El gozo será revelado a mi vida. Y entenderé lo que tu palabra dice, que buscando tu reino y tu justicia, tú me darás la añadidura. Quiero aprender a servirte con todo mi corazón. Quiero aprender a tener esa fidelidad, esa integridad. Porque tú eres mi Señor. Porque tú me salvaste perdonando mis pecados. Yo sé a qué reino pertenezco. Yo sé quién es mi rey. Dígale. Hable con Él. Abra sus labios. No se quede con sus labios cerrados, sino que puedan escuchar. Oiga, puedan escuchar aquellos espíritus que han querido atormentarle en codicia, en avaricia, en amor al dinero. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a creer que tendré libertad económica, pero no porque el enemigo me vaya a apartar del camino. Voy a tener libertad económica porque sé que soy tu hijo y tú me darás provisión. Dígale, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo maravilloso en mi vida. Yo quiero aprender a creer en ti. Quiero aprender a estar en comunión contigo. Alce sus manos un momentito y dile, Señor, aquí alzo mis manos, sabiendo que tu mano no se ha cortado para salvar. Señor, levanté mis manos en señal de libertad, en señal de esperanza, que así estaré levantando mis manos en victoria. El guerrero tiene sus manos levantadas. El guerrero tiene la firmeza de que va a salir adelante. El Espíritu Santo nos dará la resiliencia para soportar, y no doblaremos las rodillas delante del Dios Mamón, sino aprenderemos cada día a doblar nuestras rodillas delante del Rey para salir en victoria, convencidos que la fortaleza y el poder nos lo da el Espíritu Santo. Señor, aquí alzo mis manos, alzo mi corazón en señal de victoria. Quiero que día a día se cumpla tu palabra. Ya no más manos caídas, ya no más rodillas paralizadas, ni pie que dé al resbaladero del pecado, sino en victoria tu iglesia, porque servimos al verdadero Dios, al Señor, a mi Kyrios, al Dios de la luz, al Dios que se me ha revelado. Señor, las deudas, la esclavitud de deudas es rota en el nombre bendito de Cristo. La escasez la reprendemos, declarando bendición y victoria, declarando prosperidad. Aprenderé a ser generoso, aprenderé a ser dadivoso, porque sabiendo que mi Dios me ha dicho,
El que da, recibe. El que siembra, cosecha. Señor, gracias te doy en esta hora, porque si tú lo dijiste, tú lo cumplirás. Aquí estoy, Señor, creyendo, confesando con mi boca, creyendo en mi corazón, que no voy a caer en ninguna trampa por ambición, por codicia. Estaré sirviéndote en todo tiempo. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por ministrarme. Gracias porque me has amado. Alabado y glorificado sea tu nombre por todos los siglos. Amén. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión.